Buenos días con todos. Muchísimas gracias por el tiempo el día de hoy. Bienvenidos a esta webinar de Proxmox. Hoy vamos a hablar de virtualización desde un enfoque práctico con ejemplos reales y recomendaciones que les van a servir para evaluar, probar e implementar Proxmox en sus organizaciones. Esperemos que se lleven ideas claras y útiles. Y pues antes de empezar, yo les voy a compartir en este momento por medio del chat un link para que puedan ingresar a una encuesta. La pueden hacer durante la charla. Esta encuesta nos va a ayudar pues a ver cómo al final pues han recibido la información. Los invitamos a que participen porque con esta encuesta también al final vamos a realizar un sorteo entre todos los participantes y esto los va a llevar a un premio. Así también al finalizar vamos a tener un Kahoot. Así que los invito a que estén bastante atentos para que puedan llevarse el premio, el gran premio del ganador en el Kahoot. Y bueno, ahora les voy a presentar, hoy nos acompaña el ingeniero Jofre Pillay, quien es nuestro CEO en Solvitec, ingeniero en sistemas y con un masterado en comercio en mención en emprendimiento e innovación. Cuenta con una amplia experiencia liderando proyectos tecnológicos y ayudando a organizaciones a optimizar su infraestructura eficientemente. Esta es la agenda que pueden verificar en pantalla. Tenemos pues el efecto Broadcom. ¿Por qué Proxmox es la alternativa estratégica? Un demo en vivo, una sesión de preguntas y respuestas y pues como les indicaba el Kahoot y con eso finalizamos. Les doy muchísimas gracias por el tiempo nuevamente y le doy paso pues a Jofre. Hola, hola, ¿y se me escuchan bien? Ok, buenos días con todos. Bueno, como presentó Anita, mi nombre es Jofre Pillay. ¿Qué tema hemos querido traer al día de hoy? Mientras que converso el tema, me gustaría que por el chat me puedan responder así muy rápidamente cuál es el rol que están teniendo ustedes en sus empresas para saber si lo hacemos un poco comercial o un poco técnico. Entonces, por favor, para que me puedan ayudar ahí mientras tanto en el chat, qué rol ocupan en sus empresas. Y recordando que el tema de hoy es, ¿vas a seguir sin renovar VMware? En 2016 da el salto estratégico a Proxmox, Virtual Environment. ¿Por qué hemos traído este tema? Nos hemos dado cuenta, bueno, ya desde el año pasado que hay clientes que en conversaciones que hemos tenido con ellos nos han dicho, ¿sabes qué? No quiero renovar VMware, los precios se fueron realmente a las nubes. Estoy viendo qué alternativas poder migrar mi plataforma, tanto empresas pequeñas, medianas, grandes. Entonces, hemos visto que ha sido un tema bastante interesante para arrancar este año 2026 y ver si Proxmox sería tranquilamente una estrategia que podríamos implementar desde un inicio de año. Entonces, por eso el tema de ¿vas a seguir sin renovar VMware? En 2026 del salto estratégico a Proxmox. Bueno, empecemos hablando un poquito del efecto Broadcom, ¿no? ¿Qué ha pasado con Broadcom? ¿Qué ha pasado con VMware? Muchos ya lo sabemos, pero hemos puesto aquí solamente unos pequeños recordatorios. Sabemos que en el 2023 ya Broadcom compró VMware, la absorbió, la compró, y todo el modelo que teníamos en sus inicios de VMware, que con el modelo de licenciamiento perpetuo, se pasó ahora a un modelo de suscripción. Sabemos que la mayoría de los vendors, la mayoría de los fabricantes, ya tenían este modelo de suscripción como Microsoft 365, el tema de nubes incluso en AWS, en Azure. El tema de suscripción fue un modelo de negocio que se implementó ya también hace varios años atrás y daba esa recurrencia al fabricante, ¿no? Hablemos de suscripciones en Spotify, en Netflix. El modelo de suscripción fue como que ya la nueva tendencia de hacer negocios. VMware tenía su licenciamiento perpetuo todavía, entonces con la adquisición de Broadcom ya cambió las reglas del juego y pasó al tema de la suscripción y que ahora ya empezaba a ser también obligatoria por la cantidad de core. Llegó al punto en donde ya la cantidad mínima de core que tenía que comprar eran de 72. Entonces, si la pequeña empresa tenía 2, 3 nodos que no llegaban a veces a los 72 core y tenían algún bundle como el Essential Kit, el Essential Plus, el Acceleration Kit, en fin, todos estos kits que eran máximo hasta 3 hosts, se veían obligados a pasarse allá al esquema de suscripción
y con los precios totalmente altos. Sabemos que ya la renovación ya no iba a ser para su licenciamiento de perpetuo. Bueno, la licencia era perpetua, lo que renovaban era el soporte. Y ahora no. Ahora la licencia dejó de ser perpetua, se puso en modalidad de suscripción. Con eso se hizo también embebido el tema del soporte. Y también el vCenter ya dejó de ser opcional. Ya el vCenter estaba dentro de los costos fijos sí o sí. Esto, bueno, trajo el tema del aumento significativo de los precios. Hay pymes que quedaron en el aire. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Saben que no va a haber presupuesto para renovar este año, hablando de 2025, donde ahí sí ya fue obligatorio. Algunos lograron hacer sus renovaciones previamente. Algunos clientes incluso nos solicitaron, saben que vamos adelantando el tema de las renovaciones. Algunos lo pudieron hacer. Otros sí se quedaron con el tema de, bueno, pasarse a la suscripción porque se les hacía muy difícil cambiar toda su infraestructura en corto tiempo a algún nuevo hipervisor, por lo que ya tuvieron que cancelar, se quedaron quizás un año más o un tiempo más con las licencias de Bingware hasta tener internamente quizás pruebas, laboratorios que ellos puedan hacer y ver con qué hipervisor se iban a ir. Entonces algunas pymes quedaron en el limbo, se preguntaban, ¿no? ¿Pago más? ¿Me quedo obsoleto? ¿Migro? Porque con esto también nos venía un efecto que nos decía, bueno, ¿qué pasa si no renuevo mis licencias? Mi licencia es perpetua, yo puedo seguir virtualizando. Claro, es verdad. Sin embargo, como toda marca, como todo software que se utiliza, hay puntos en donde ya existen ciertas vulnerabilidades de las cuales nosotros podemos ser también presas de los hackers. Entonces, por eso el tema también de la pregunta, bueno, ¿me quedo obsoleto o migro? En el momento en que pienso y digo, bueno, durante este año, durante estos meses, trataré de ver qué hipervisor me voy. Las empresas se preguntaban eso, decían, bueno, tengo la problemática de que no me puedo quedar eternamente en esta versión porque saldrán vulnerabilidades donde me podrán atacar, donde podrán entrar a mis máquinas virtuales, secuestrar mi información, y eso sería un problema mayor de no haber renovado o de no haber migrado. Entonces, prácticamente Broadcom con todo esto cambió las reglas del juego y todas las empresas pequeñas y medianas se vieron en la necesidad de ver hacia dónde iba. Broadcom se empezó a hacer un poco más exclusivo, tener clientes más exclusivos, más grandes, era su nuevo foco. Si tienen consultas, preguntas, igual las pueden escribir en el Q&A o en el chat y luego las podemos ir revisando. Entonces, bueno, con esto, ¿qué hace el mercado, no? El mercado prácticamente decide, bueno, quedarme quieto es perder, ¿sí? Con lo que les mencionaba en el slide anterior, entonces el 76% de las pymes empezaron a congelar sus proyectos, empezaron a decir, no, durante este año no voy a renovar mi infraestructura de virtualización. El 55% de las pymes se empezó como propósito, evaluar nuevas alternativas durante este primer semestre del 2026. Entonces la pregunta ya no es si migro o no migro, sino cuándo migro, qué puedo migrar y también con qué fabricante me voy a ir, ¿no? O sea, ese con quién se convierte, si va a ser en un Hyper-V, si va a ser en OpenStack, si va a ser, qué sé yo, a Oracle, si va a ser en Proxmox. Bueno, hay varias marcas que empezaron a entrar en el juego de hacia dónde voy. Entonces, es justamente la necesidad y la pregunta que tienen muchos clientes, muchas empresas que ya quieren analizar esto, que ya quieren hacer POC, que ya están viendo la necesidad de ver si mi máquina que está, qué sé yo, en VMware, la migro a Proxmox, ¿será compatible o no será compatible? ¿Qué pasará? ¿Será estable? ¿No será estable? ¿Tendré que empezar de cero? Entonces son algunas preguntas y ya justamente, bueno, más adelante haremos una demo para presentarles un poco de la solución de Proxmox. Ahora sí nos introducimos a qué es Proxmox. Bueno, Proxmox como tal, en realidad en el tema de virtualización tiene más de 17 años ya en el tema de virtualización. Es una solución que prácticamente parte de un sistema operativo de una distribución de Linux muy conocida y muy estable. Bueno, sabemos que como antecedente, ¿no? En Linux existen ciertas distribuciones que son como las distribuciones padres, de las cuales se derivan otros sistemas operativos. En este caso, los sistemas operativos padres entran, por ejemplo, un Red Hat, entra SUSE, entra Debian. Son sistemas operativos iniciales de las cuales, por ejemplo, la distribución de Linux de Ubuntu se deriva de un Debian.
En su momento, por ejemplo, CentOS, en su momento partía, o bueno, o también la parte de Fedora, partían de Red Hat, en fin. Regresando ahora a Proxmox, Proxmox parte de un sistema operativo base en Linux, que en este caso es Debian. Sí, para los que están sumergidos en la parte de distribuciones de Linux, de sistemas operativos Linux, se darán cuenta de que Debian es un sistema muy estable y con bastante antigüedad, súper robusto. Eh, Decir que Proxmox parte de este sistema operativo también es darle seguridad a su solución de virtualización. Tiene más de 1.6 millones de hosts activos a nivel del mundo, está traducido en más de 31 idiomas y tiene una comunidad también bastante activa en Internet de más de 225.000 miembros. Pero ¿qué es lo que está utilizando Proxmox por debajo para la parte de virtualización? Está utilizando lo que es KVM y LXC. Para la parte de KVM, muchos escucharán, bueno, KVM, ¿qué es KVM? ¿De quién es KVM? KVM, mírenlo como un módulo de virtualización que está embebido en el kernel de Linux. Por eso escucharán que, por ejemplo, Oracle, Red Hat utilizan KVM también por debajo. Hay varias distribuciones porque esto es un módulo que está embebido ya en el kernel, ¿sí? Creo que desde la versión 2.6 ya cogen al módulo de KVM dentro del kernel para hacer virtualización. Una virtualización nativa a través de los sistemas operativos de Linux. En cambio, LXC, mientras KVM es para la virtualización de máquinas virtuales, servidores virtuales como tal, LXC viene de la parte de Linux Container. Es la de cómo maneja Linux los contenedores a través de estas distribuciones de Linux. Una manera de manejar sistemas operativos como que más ligeros, como microservicios, ¿sí? En KVM tenemos máquinas virtuales donde cada cual es independiente. Pero en la parte de contenedores se aprovecha, por ejemplo, el kernel ya del Proxmox como tal, para tratar de poner sistemas más ligeros o aplicaciones en donde ya se puedan tener el concepto de contenedores, que más que nada para el entorno de desarrollo, para el entorno de los desarrolladores que generan aplicaciones, lo puedan hacer más fácilmente en LXC que en KVM, por el tema de recursos o el impacto hacia el hardware que nos da la parte de virtualización. Para el siguiente slide. Bueno, ¿qué otras características nos mencionan también a nivel de Proxmox que nos puede hacer bastante sentido? Escucharán bastante el término de ZFS, y este prácticamente es un sistema de archivos que no es propio de Proxmox, es de Sun Microsystems, pero se liberó ya más o menos hace más de 15 años y es un sistema de archivos que nos permite manejar grandes almacenamientos. Esta característica es bastante buena porque Proxmox también la mueve bastante dentro de su hipervisor, porque el concepto tradicional que normalmente nosotros ¿qué hacemos al momento de implementar un servidor? Cogemos un servidor, lo llenamos de discos y a nivel de los discos hacemos un RAID. El RAID como tal se hace un RAID, qué sé yo, un RAID espejo, se hace un RAID 5, un RAID 6, un RAID 10, en fin, y hacemos una redundancia a nivel de los discos físicos, ¿sí? Si un disco se me daña, no pierdo la información y de acuerdo a la versión del RAID que haya hecho, en un modelo puedo perder un disco, en un modelo puedo perder dos, puedo perder más, si de acuerdo al RAID que haya aplicado, ¿no? Si es un RAID 5, RAID 6, RAID 10, en fin. En ZFS, el concepto de tener una redundancia o un RAID a nivel de una controladora de disco ya no es tan necesario. Acá en Proxmox, si quieren habilitar, por ejemplo, el tema de ZFS, lo que hace Proxmox es que uno puede tener los discos independientes. La controladora de discos ve los discos de forma independiente, no es necesario hacer un RAID. Y puedo hacer, o sea, no es necesario hacer un RAID físico, sino que con ZFS hago un RAID a nivel lógico. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve justamente este tema? Como le digo, al aplicar el file system de ZFS en Proxmox, yo puedo manejar grandes almacenamientos. Y esto me lleva luego a otro concepto que ya lo vamos a ver más adelante. Pero aquí en ZFS le he puesto 6 características principales. Es un sistema de archivos
como les mencionaba, que puede manejar grandes almacenamientos, me permite o me ayuda para el tema de las instantáneas, lo que son los famosos snapshots. Estos términos les serán muy famosos también porque en VMware los manejábamos. El tema de la gestión de pools o de almacenamientos también nos ayuda a poder ampliar, a seguir creciendo nuestros almacenamientos. Mientras más discos vayamos poniendo, los podemos seguir agregando al volumen principal que tengamos de ZFS y seguimos expandiendo nuestro volumen. A diferencia de los discos a nivel de los RAID físicos como tal, implica apagar el servidor, meter más discos, hacer el tema de la expansión a nivel de la controladora como tal, del gestor antes del arranque del sistema, expandir el volumen para tomar estos discos. Si nuestro servidor soporta discos de poderlos ingresar en caliente, hot plug, simplemente los metemos los discos, el sistema operativo reconoce que hay un nuevo disco y en el ZFS a nivel de promo le digo, ¿sabes qué? Hay un nuevo disco que me pusieron en el servidor, expándete. Y se expande. Entonces, esa flexibilidad es una de las características que también nos brinda ZFS. Nos da la integridad de datos, porque al momento en que yo hago un RAID lógico, el procesamiento, claro, va a haber un peso a nivel de procesamiento, pero hoy en día nuestros servidores tienen bastante, cada vez nos dan bastante procesamiento y una de las cosas que menos se gasta a nivel de virtualización es el CPU. Siempre en entornos de virtualización, lo que normalmente, igual ustedes podrían ser que lo analicen a su interna, pero lo que primero se nos acaba en un servidor es la memoria RAM, luego es el espacio en disco y al final el CPU. Entonces acá aprovechamos ese tema en Proxmox y con ZFS lo ponemos como alternativa para que ahora los nuevos volúmenes en la creación de máquinas virtuales o de contenedores sea bajo este sistema de archivos. Igual es súper rápido para el tema de replicación, compresión, deduplicación y nos ahorra el espacio si comparamos luego cómo maneja o cómo gestiona los RAID a nivel de software, a nivel lógico, versus el RAID que nos proporciona la controladora de discos. En Proxmox también tenemos el tema de HA, así como se manejaba en VMware, el HA también se tiene HA en Proxmox para seguir teniendo lo que es gestión distribuida, seguir teniendo migraciones en vivo, migraciones en caliente, tener el tema de recuperación automática y prepararnos para el entorno de clúster que luego se puede complementar más cuando ya se analiza el tema de virtualización en cuanto a almacenamientos o almacenamientos definidos por software. Entonces, HA es una característica que sí la van a tener también en Proxmox, de lo cual en VMware, por lo general, cada vez que se hacía el tema de HA, se tenía, ¿no?, su almacenamiento centralizado en los entornos, quizás no con hiperconvergencia, sino tradicionales. Por lo general se ponía una SAN, esa SAN estaba conectada por fibra canal a los hosts. Si es que el entorno era grande, se tenía switches SAN, y estos switches SAN distribuían por fibra canal hacia los hosts de VMware y presentaban el almacenamiento y se iba formando un clúster donde uno podía mover las máquinas virtuales en caliente de un host a otro host. El concepto acá es el mismo. También nos permite Proxmox hacer ese tipo de configuraciones y por eso les menciono que otra característica que igual no van a perder es el tema de la alta disponibilidad. Ahora, otro término que van a escuchar bastante acá en Proxmox es el tema de SEP. Y SEP, para que tengan una analogía, pueden visualizarlo como el vSAN en VMware, que acá se llamaría SEP. ¿Ya? SEP es un sistema de almacenamiento distribuido. Podemos aprovechar lo que, si ustedes tienen, hagamos un ejercicio real con 3 nodos. Tenemos 3 nodos con discos duros internos. Estos discos internos son, por ejemplo, discos sólidos o discos SAS de 15.000 revoluciones, que sean discos rápidos. Y hay una interconexión también bastante rápida entre estos nodos. Yo puedo coger esos almacenamientos internos y ya tengo un clúster creado a nivel de Proxmox, cojo esos almacenamientos de discos internos y creo a través de SEP este sistema de almacenamiento distribuido, en donde hago que la información que está corriendo en un nodo también se está replicando en los otros y voy teniendo esta redundancia, ¿sí? Y ya empiezo a hablar de una alta disponibilidad más un sistema de almacenamiento distribuido. Entonces, lo que anteriormente se conocía, por ejemplo, en VMware como vSAN o almacenamientos definidos por software, acá lo haríamos con SEP. Entonces, tenemos el almacenamiento distribuido, se puede ir escalando
como ya conversamos en los slides anteriores, ¿no? Si tenemos ZFS y arrancamos con unos discos en el servidor y luego meto más discos y ese ZFS lo sigo expandiendo, el SEP también puede ir creciendo, porque a medida que van creciendo los almacenamientos internos de los nodos, el SEP como tal también puede crecer. Entonces, aprovechamos los discos locales mientras sean rápidos. No es recomendable tampoco habilitar SEP si yo tengo discos mecánicos, por ejemplo, SATAs de 7200 revoluciones, de 5400 revoluciones. No es buena idea tener el tema, por ejemplo, de SEP en discos lentos. Lo ideal es utilizar, hacerlo más parecido a una SAN, ¿no? Que son velocidades súper rápidas a nivel de red y velocidad súper rápida a nivel de discos, ¿sí? Si tenemos almacenamientos con M2, con discos sólidos en SATA o SAS sólido, son ideales para habilitar estos temas de una hiperconvergencia más real. Entonces, SEC nos ayuda a diseñar estos almacenamientos justamente para... Sabemos que en algún rato los discos se pueden dañar, pero no importa porque al tener SEP estamos distribuyendo nuestras cargas también en los otros discos de los otros servidores. Entonces no perdemos al final del día, no estamos perdiendo datos, ¿ya? Y eso nos va a servir para el tema de distribuciones, de replicaciones de las máquinas virtuales. En este slide a continuación tienen como un ejemplo donde tenemos, por ejemplo, aquí 3 nodos, tenemos los discos internos, se ha configurado, por ejemplo, un clúster a nivel de estos nodos, se habilita el tema de SEP, eso nos hace ver, bueno, el concepto de OSD o Object Storage Daemon lo que ve son como que cada uno de los discos o los volúmenes que ya tenemos configurados internamente en nuestros nodos, él lo ve bajo una etiqueta, ¿sí? Como un objeto. Y la suma de todos esos objetos que estén repartidos en N servidores, él habilita el tema o la capa de SEP encima de todo eso para administrar todos esos volúmenes y sobre eso ya empieza a crear los pools de volúmenes. Y es como de esa manera los clientes si empiezan a grabar algo a nivel del file system de una máquina virtual, a nivel de una conexión que tengan por ahí SCSI, en fin, por debajo es un pool que está sumando todos esos objetos de almacenamiento. Es como en Proxmox ustedes también lo manejarían. Entonces, esa característica de virtualización de almacenamientos no se perdería acá. También tendrían ese equivalente. Bueno, adicional también Proxmox tiene unas herramientas internas para la parte de respaldos, ¿sí? Y por ende también tiene todas estas características, ¿no? De duplicación, el tema de backup incrementales, que saco un snapshot de la máquina virtual y voy sacando y voy guardando esos snapshots en algún volumen. Promo me permite manejar múltiples almacenamientos. Ya vamos a ver en los nodos que les voy a presentar los diversos tipos de almacenamientos que nos salen. Entonces, también van a tener esa característica de Promo Backup y no es que se necesita un licenciamiento adicional. Si ustedes quieren tener un gestor dedicado, Proxmox sí tiene una licencia de Promo Backup Server. Si lo quieren manejar como que de manera centralizada en un servidor y que sea él quien gestione de manera automática el tema de los backups. Sin embargo, si quieren manejarlo dentro de los mismos nodos, también tienen la función de ir generando sus backups de manera interna, ya sea en alguna carpeta compartida que le presenten por Samba, por NFS, y se lo presenten a Promox, también pueden hacer que los backups se vayan para allá. Entonces, tienen esta característica y no es que por esta característica hay que pagar algo adicional. Solo si desean tener, como le digo, un backup server de Promox como que dedicado, hay esa opción también, les da la opción. Bueno, a nivel de seguridad, ustedes igual van a tener el tema de que se puede sincronizar con un LDAP, se pueden sincronizar con el Active Directory, tienen el doble factor, pueden también crear roles de forma granular, es decir, voy a crear el usuario Joffre como un usuario administrador. Por eso sé que voy a crear el usuario Kevin y él va a ser solamente un supervisor o monitoreo de las máquinas virtuales. Uno solamente la puede prender, apagar, el otro sí la puede editar y puedo generar múltiples roles de forma granular para que cuando ustedes tengan a nivel de auditoría, saber, ok, Joffre entró, pero Joffre no tiene la opción de apagar la máquina virtual. Listo. Entonces estoy poniendo como un tema de cumplimiento de los roles o los que van a acceder a mis servidores de Proxmox. Y también si es que alguien hace, por ejemplo, Joffre entró y él editó la máquina, la borró, la eliminó, por auditoría también ustedes van a ver los registros de que fue Joffre quien hizo cometió ese evento. Entonces, tienen igual esa seguridad, no se pierde esa granularidad ni de roles, ni de auditoría, ni de sincronizaciones.
también maneja Proxmox sus usuarios locales para que puedan acceder a los hosts. Aquí hay una matriz muy rápida comparativa. Sabemos que VMware tiene múltiples juguetes. Es una empresa que también ha crecido bastante con buen financiamiento a nivel de años por sus licenciamientos que tenía. Proxmox, sin embargo, ha tenido dos sabores. O bueno, últimamente creó el tema de la versión pagada, porque Proxmox, por estar basado en Debian, por venir de la familia de Linux, por la familia de licenciamiento gratuito, existe una versión de Proxmox que es gratuita, donde ustedes tranquilamente lo pueden instalar en sus servidores y empezar a probar a usar Proxmox, a ir habilitando las configuraciones de las que estábamos hablando hace un momento. Y no por eso es que hay una penalización por parte de Proxmox. ¿Qué es lo que ganan si se pasan de esa versión gratuita a una versión pagada en Proxmox, como por ejemplo la que están viendo en pantalla, la que está en medio, la estándar? Es que ustedes acceden a un repositorio Enterprise de Proxmox para que puedan tener la parte de gestión de parches al día. El tema, por ejemplo, si sale una vulnerabilidad, ellos lo ponen en su repositorio, ustedes lo van a poder aplicar más rápidamente en los hosts. Entonces ganan el tema del acceso a estos repositorios Enterprise que le llama Proxmox para que puedan bajarse esos parches. ¿Ya? A nivel gratuito pueden aplicar ciertos repositorios, apuntar a otros repositorios que también les pueden dar este, ciertos accesos a a estos mismos parches. Sin embargo, en la versión estándar, ustedes tienen ya esta tarea hecha directamente por Proxmox mismo, bajo sus repositorios Enterprise, y le dan ese acceso. Y adicional también, de acuerdo a a la licencia que se compren en Proxmox, ustedes van a tener también soporte directamente de marca. En este caso, técnicos de Proxmox que se pueden conectar con ustedes si tienen alguna complicación, saben que quiero integrar qué sé yo, una SAN de Dell, un Powerball, quiero instalar una SMA, estoy teniendo problemas de integración, ¿cómo lo puedo hacer? En fin, pueden levantar requerimientos de ese tipo y de acuerdo a la licencia que se tengan, hay una cantidad de tickets al año de acuerdo a a esa licencia. En VMware, haciendo entonces una comparativa rápida, ¿no? Tenemos las características. A nivel de costo de licencias, sabemos que VMware es obligatorio, sí o sí. Proxmox en la versión pagada, por ejemplo, el costo de un CPU más o menos en promedio, claro, sin temas de salida de divisas ni temas que saben cobrar de acuerdo a los diversos países. Digamos que en promedio está entre 600 y 700 dólares por CPU. Acá no se ve en el tema de los cores. No importa si su CPU tiene 20 core, 16 core, 10 core. Proxmox no analiza el tema de la cantidad de core. Él solamente valida que tengan un CPU. Ok, si tienen un CPU, costo promedio, digamos que más o menos 600, 700, se licenció un socket. Si mi servidor tiene dos sockets, ok, compré dos licencias para ese servidor y ya no importa la cantidad de máquinas virtuales que tenga ni la cantidad de core que tenga. En la versión pagada, si me voy en la versión gratuita, no necesito pagar nada. Simplemente lo instalo, configuro y ya empiezo a usar el producto. En los repositorios, VMware me deja entrar a bajarme las nuevas ISOs. Recordemos que con VMware tenemos una limitante, ¿no? La parte que si yo tengo mi fabricante, por ejemplo, mis servidores Dell o mis servidores Lenovo o HP, yo tengo que entrar al portal de Broadcom y bajarme la ISO correcta para mi hardware y en base a eso esa ya viene cargada con los drivers listos para la versión o la generación de mi servidor. Si tengo un HP, un ML, qué sé yo, 110 generación 9 y tengo por ahí un DL 380 generación 11, las ISOs probablemente van a ser distintas. Pero para bajarme la ISO correcta, muy probablemente me tengo que meter en el portal de VMware, tener activo mi licenciamiento para podérmela descargar. Caso contrario, no voy a tener cómo bajármela, más que alguna versión quizás genérica, y si me bajo una genérica puedo tener problemas de mis drivers. Entonces, el repositorio de software en VMware lo voy a acceder si tengo una suscripción activa. En Proxmox, si quiero acceder a los repositorios Enterprise, tengo que tener una versión pagada. Si no, puedo irme con la versión gratuita a los repositorios de no subscription y bajarme allí versiones menos estables que igual me sirven. En cuanto a soporte técnico, claro, VMware tiene el tema de acuerdo al licenciamiento que se tengan, puede ser hasta un soporte 24/7. Proxmox manejaría de acuerdo a la licencia tickets al año,
con un SLA de 4 horas. Y el gratuito, bueno, no tengo soporte de VMware, más que nada los foros, las wiki, las comunidades que tengamos a nivel de Proxmox. En cuanto a funcionalidades, de acuerdo a la suite que tengamos en VMware, asimismo van a ver algo que ustedes ganarían acá, por ejemplo, también en Proxmox, es que cuando manejamos los clústeres en VMware, era necesario tener el tema del vCenter. Con el vCenter gestionamos todos los hosts. Pero también de acuerdo a la cantidad de hosts que tengamos, mi vCenter me iba a consumir cierta cantidad de recursos en mi host. Digamos que mi vCenter al final del día se me estaba llevando 16 gigas en RAM, 24 gigas en RAM para arriba, más un almacenamiento de unos 500 gigas para arriba. Esa máquina virtual como tal ya no existe acá en Proxmox. Al momento de configurar un clúster, todos los nodos se vuelven como un quórum, hacen un quórum entre ellos y no importa en el host que yo ingrese, igual veo todo el clúster. Y con eso incluso a nivel de performance ganamos esos recursos que con VMware perdíamos, por ejemplo, a nivel del vCenter como tal. Entonces, bueno, tenemos el tema de actualizaciones. En backup nativos directamente así en VMware no es que lo tenemos que aprovechar herramientas de tercero como un Veeam, un Acronis, Backup, NetBackup, en fin. Proxmox sí tiene una herramienta, como les decía, interna a nivel de Proxmox mismo, pero también ya veo que vendor como Veeam en la versión 13 ya vienen habilitados para poder sacar respaldos o integrarse con plataformas como Proxmox. Entonces, estos vendors que anteriormente trabajaban solo para Hyper-V, para AWS, para Azure, para VMware, ya están mirando el entorno de Proxmox porque saben que están teniendo una tendencia también bastante alta para allá. ¿Sí? Entonces, bueno, Jofre, ¿sí? te interrumpo aquí, tenemos unas consultas en el chat. ¿Ok? Primera pregunta dice, ¿Proxmox soporta softwares que utilicen archivos OVA o VHD? No, hay que hacer un proceso de migración. Bueno, para los que nos están escuchando, los formatos que mencionó ahorita Anita hacen referencia cuando uno exporta una máquina virtual en VMware o cuando uno porta una máquina virtual de Hyper-V. Estas plataformas como tal se tienen que subir a Proxmox, se las pueden copiar directamente a los servidores y se ejecutan unos pequeños comandos para hacer una conversión de ese formato de máquina virtual hacia una propia de Proxmox. Se hace ese proceso de conversión, se hace un afinamiento a nivel del hardware virtual de la máquina y ya se tiene migrada la máquina como tal. O sea, hay un proceso de conversión. Ok, tenemos otra consulta. ¿Cómo está en la versión pagada? ¿Qué tipo de licenciamiento es perpetuo o por suscripción anual? No, Proxmox tiene justamente en la matriz, como estamos viendo en la primera línea, si nos vamos por las versiones pagadas de Proxmox, son igual por suscripción. La suscripción es anual, pero es por el CPU. Ok, otra consulta. ¿Proxmox es compatible con Beam Backup? Ajá, como lo acababa de mencionar, por ejemplo, Veeam Backup ya en la versión 13, tienen que tener la última versión porque las 12 para abajo no tenían un módulo o un icono propio de Proxmox que era para gestionar los hosts que tienen el hipervisor de Proxmox. Entonces la versión 13 ya sale con compatibilidad para Proxmox. Ok. Referente a la primera consulta que hicieron, déjame ver, ya, referente a si utilizan archivos OVA o VHD, consulta, ¿esa conversión me haría perder la data guardada en una máquina virtual ya creada en VMware? Para nada. No, incluso ya hemos ayudado a múltiples clientes que tienen servidores en VMware. Cogíamos claro, se tienen que crear ventanas de trabajo. Cogíamos estas máquinas que estaban con los formatos de archivos BMDK propios de VMware y hacíamos un proceso de conversión. Hemos tenido clientes que han estado con VHD, que nos han traído sus máquinas de Hyper-V y me dicen, Jofre, esta máquina está en Hyper-V, funciona perfecto en Hyper-V, pero ahora quiero pasarla a Proxmox. Listo, se hace un proceso de conversión. Incluso han habido casos en donde hemos cogido Proxmox de usuarios que por algún motivo todavía tienen máquinas para ir liberando sus Hyper-V y que todavía no quieren desconectar completamente los VMware y hemos utilizado Proxmox para coger el VHD de Hyper-V, migrarlo internamente a Proxmox y luego de Proxmox hacer una conversión para VMware y irlo jalando, o sea, lo utilizamos de intermedio para pasar de Hyper-V a VMware o de VMware a Hyper-V.
Ajá, pero no se pierde la data. Se tiene que hacer, claro, hay un proceso para hacerlo como que con cuidado para que nada se nos pierda. Igual como ya hemos exportado a la máquina, la original todavía está en el host, se saca una copia o se lo exporta, ya sea un OBF, un OVA, se exporta esto y luego con esa máquina virtual ya migrada, exportada, se hacen unas ejecuciones de comando para que ya se queden en Proxmox y todo sea igualito. Ok. ¿Cuál es el hardware mínimo donde puedo instalar Proxmox? Ya vamos a revisarlo eso ahorita. Lo interesante, por ejemplo, en Proxmox, que ustedes van a ver y que incluso en un post de LinkedIn lo hablé hace un tiempito atrás, es que el laboratorio que voy a mostrar ahorita, bueno, ya pasemos a la demo en vivo y lo vamos viendo allí. Déjenme dejar de compartir esto un momento para justo contestar esa pregunta. Me avisan si ven mi pantalla. Si pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos. Ya. Ok, a ver, este es un servidor, hace un tiempo atrás me compré un servidor porque por lo general nosotros en la parte de TI hacemos nuestros laboratorios, ¿no? Que queremos probar una consola de antivirus, una consola de respaldo, una nueva versión del sistema operativo. Entonces, eh, adquirí un servidor, en HP, un ML110 generación 9, ya un servidor un poco antiguo. En el tiempo le puse un poquito más de memoria, cambié los discos por unos discos SATA sólidos y seguí dándole como que más vida al equipo en el tiempo. Sabemos que este modelo es un modelo de un solo CPU, pero el detalle está en que para estos laboratorios internos que les voy a presentar ahorita, yo tenía una limitante en VMware, ¿ya? ¿Y cuál era la limitante? Que a pesar de que nosotros éramos partners de VMware, digo, éramos porque acá, por ejemplo, en Ecuador, no sé si hayan solamente personas de Ecuador, pero acá en Ecuador, por ejemplo, muchos que vendíamos VMware, teníamos acceso a un portal como un tipo de NFR, podíamos hacer uso interno de ciertas licencias para el laboratorio y este servidor era justamente con ese fin. Bueno, se hizo un tema de recorte con todos estos cambios. Acá en Ecuador ya quedaron pocas empresas que pueden comercializar VMware, no han de ser más de 5 a nivel país. Entre esas ya no estamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Que este servidor nunca lo pudo hacer crecer de la versión 7.0, Update 3, nunca lo pudo hacer crecer a una versión 8. Peor a una 9. Cuando quería instalar una versión 8 me decía, no, tu procesador no es compatible. Ya. Para que tengan una comparativa, los sistemas operativos, por ejemplo, en cuanto a versiones, ¿no? Entre Proxmox y VMware casi van ahí de la mano. Si VMware está en la versión 8, Proxmox también tiene una versión 8. Si VMware sacó la versión 9, Proxmox también sacó la versión 9. Entonces hay como un equivalente en cuanto al número. Si le hablan, yo tengo Proxmox 7, tengo Proxmox 8. Entonces pueden sacar que el equivalente era más o menos a lo que tenían en un VMware 7, VMware 8. ¿A dónde voy con esto? De que ese mismo hardware que nunca lo pude hacer crecer de la versión 7.0 Update 3 en VMware, en Promo es el que están viendo en pantalla, en la parte superior. Lo hice subir a la versión 9.1.2. Ya. ¿Y con esto qué gano? Que ya no tengo la limitación, mientras yo tenía sistemas operativos en VMware, manejar máquinas virtuales como por ejemplo un Windows Server 2025, un Windows Server 2022, no los iba a poder gestionar, no los iba a poder manejar. Entonces, contestando esa pregunta, lo bueno de los sistemas operativos Linux, en este caso como Proxmox, que están basados igual en Debian, lo bueno de Linux, indistintamente de la distro, es que siempre van a aprovechar de mejor manera el recurso que tengamos a nivel de hardware. Incluso, bueno, esto como es laboratorio, en este hardware que, como les digo, es un generación 9, ya estoy hablando de algunos años atrás, lo instalé y corre perfectamente. Tengo por aquí una máquina virtual con Windows Server 2025 que se instaló sin ningún problema. Y miren el ejercicio que les hice y es el que les voy a presentar ahorita en esta demo en vivo. Creé 3 máquinas virtuales. PBE lo utilizamos bastante en Proxmox por el sentido de que es Proxmox Virtual Environment o Proxmox BE. Entonces, lo que les doy a entender aquí es que este servidor principal es mi servidor, el ML110 generación 9, pero internamente miren lo que hice. Creé 3 máquinas virtuales donde a cada una de ellas le puse un Proxmox. Esto, ojo, es laboratorio. No les estoy diciendo que hagan esto en producción. ¿Y para qué?
para simular lo siguiente. Aquí el PB-02 los tengo abierto en esta otra pestaña. Y miren lo que creé. Tengo el PB-02, el PB-03, el PB-04. Los tres nodos, que en este caso son estas tres máquinas virtuales, las tengo corriendo. Hice un tema de clúster para que mostrarles cómo se ve un clúster a nivel de Proxmox, como ustedes lo ven. Por ejemplo, voy a entrar a otra pestaña. Déjenme cómo sacar esto. Miren, la IP del nodo 2 es la 10.10.1.5. Voy a entrar. El siguiente nodo es el 10.10.1.6 y el tercer nodo 10.10.1.7. Voy a entrar al tercer nodo. En el tercer nodo, ¿se acuerdan que yo les hablaba hace un momento del tema del vCenter? Voy a entrar al tercer nodo para que vean qué es lo que voy a visualizar. Voy a poner español. Cuando ustedes utilizan un Proxmox que no tiene licencia, les va a salir este mensajito que dice no hay una suscripción válida. No tiene una suscripción válida para este servidor. Me indica que no tengo la versión pagada para bajarme los repositorios Enterprise, pero no por eso no me dejó hacer el clúster. Entonces, le doy a aceptar. Justamente quería que vean primero esa ventanita para que vean que no es una versión pagada. Y miren cómo yo sigo viendo mi mismo centro de datos con los mismos tres nodos. No hay un vCenter aquí corriendo, no hay una máquina virtual interna corriendo que me haga de gestor, sino que ustedes pueden ingresar a cualquiera de los nodos, igual ven todo el clúster. Claro, se hace una configuración por debajo, pero ganamos recursos. ¿Por qué? Porque con el tema de KVM, con el tema de cómo lo maneja Proxmox, lo hace de una forma tan nativa, con el tema de que KVM está embebido en el kernel propio de Linux, porque KVM no es de Proxmox como tal. Entonces, esa característica en Linux me ayuda a ir ganando esos recursos que un vCenter ya me hubiera comido, unas 24 GB, 16 GB y unos 500 GB en disco. Entonces, miren cómo entré al nodo 10.10.1.7, igual veo todo mi clúster. Voy a regresar al 2. Algo interesante que también se ve acá, sabemos que no tenemos el tema de licencia, ¿no? Pero yo hice en este mismo laboratorio, tengo un NAS que si se dan cuenta aquí la IP es la 10.10.1.20. Voy a ingresar a este NAS. Déjenme aprobar el ingreso, el múltiple factor, el MFA. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que hice fue crear simplemente como carpetas compartidas un directorio de Proxmox-NFS. Este NAS es un NAS básico, es un NAS pequeño. Este NAS puede crecer incluso de forma, bueno, quizás no este modelo, pero hay otros modelos de NAS en Synology donde le puedo meter tranquilamente almacenamiento sólido. Puedo meterle incluso puertos en 10 GB. Puedo meterle unas tarjetas PCI con discos en M2 para hacer una caché SSD y que los discos lentos, los SATA, quizás si en caso tienen SATA, aprovechen una caché SSD para mayor velocidad. Este equipo solamente tiene discos mecánicos lentos y lo que estoy haciendo, como le digo, es netamente un laboratorio. ¿Qué creé acá? Creé un Proxmox-NFS y un Proxmox-Backup. ¿Por qué un NFS? Porque lo que quiero hacer es un volumen o una carpeta que está compartida por NFS hacia mi nodo o mi clúster, ¿ya? Y es la que creé aquí como Sino-NFS. Sino de Synology y NFS porque se la estoy presentando a través de red a estos tres nodos. Y lo interesante es que cuando ustedes ya tienen un clúster, agregan el almacenamiento en uno de los nodos y él automáticamente lo está replicando para los otros. Entonces, aquí ya configuré, por ejemplo, el SinoFS y esta máquina que está en Ubuntu, déjenme ver en qué almacenamiento está. Ya, él está, por ejemplo, justamente en el Sino-NFS, ya. Y lo que voy a hacer es mover esta máquina, este Ubuntu, miren, para que visualicen aquí. Voy a loguearme. Ay, esperen, escribí mal la clave.
¿Ya? Miren, tiene la IP 10.10.1.25. Entonces tengo una máquina que está corriendo en mi nodo el PB-02 y por tener el clúster y en este caso el ejercicio de mi almacenamiento centralizado, que simplemente es un pequeño NAS presentado por NFS, ustedes tienen la opción de coger y migrar esta máquina y yo le puedo decir automáticamente el promo me dice, ok, si estás en el nodo 2 solo puedes migrar al nodo 3 y al nodo 4 dentro de tu clúster. El uso de memoria, el nodo 3 está al 27%, el nodo 4 al 31%, el CPU está al 4% y el otro al 3.5%. ¿A cuál de los dos lo quieres migrar? Yo le voy a decir, bueno, vámonos al 3. No tengo ninguna máquina en el 3 y le pongo migrar. Y él empieza a hacer un proceso de migración, de desconectármela del nodo 1, de presentarla en el nodo 3, hace un proceso interno. Esto todavía fuera mucho más rápido si yo tuviera, mira, ya terminó. Si yo tuviera, como le digo, un NAS quizás con mayor performance, mejores discos, y la máquina ya está acá, en mi nodo 3. Entonces, voy a entrar de nuevo. Miren, la 10.10.1.25. Es la misma máquina. La 103, que salió de mi nodo 2 y lo mandé a mi nodo 3. Estoy en la versión gratuita. Ojo. O sea, por tener estas funciones, Promon no me penaliza y me dice, Jofre, tienes que pagarme porque vas a utilizar cluster. Jofre, tienes que pagarme si es que vas a poner almacenamientos centralizados. No, incluso yo podía haber creado, que quise crearlo, pero no me dio el tiempo. A nivel de Synology, tengo una función donde puedo crear un volumen por iSCSI y presentar ese volumen de iSCSI a los hosts. Ya lo estaba presentando, pero como digo, no me dio el tiempo. Aquí estaban los tres nodos. Y era haber hecho una configuración adicional acá y podíamos ver ese mismo volumen ya no por NFS, sino por iSCSI. Si me voy al centro de datos y veo la parte de almacenamientos, miren los tipos de almacenamiento que puedo agregar. Puedo agregar almacenamiento directorio, LVM, LVM theme. Mira, aquí está el NFS que utilicé ahorita, el Samba, que es una carpeta compartida en Windows que podemos ir haciendo, iSCSI, CEP. Esto cuando ya quiero utilizar el tema de virtualización de almacenamiento, que sería como que lo más top y donde ahí sí necesito mejores juguetes a nivel de TI con mayor performance. La parte de ZFS o ZFS over iSCSI, este es el volumen que les decía donde podemos ir creando discos sueltos y no hacemos que se haga un RAID a nivel de la controladora física, sino que hacemos un RAID a nivel lógico a través del Progmos. Cada nodo de aquí tiene un volumen ZFS. Si se dan cuenta, el nodo 2 le puse un ZFS, el nodo 3 otro ZFS, el nodo 4 otro ZFS. Tengo el almacenamiento compartido por NFS y tengo otra carpeta compartida de Samba que también la agregué y esto está agregado en todos los nodos porque yo podría tener una máquina virtual, simplemente irme a esa máquina y irme a la opción de respaldo. Ponerle respaldar ahora y poderle decir, ¿saben qué? Esta máquina, vamos a coger una un poco más pequeña. Creo que esta tiene, déjame ver cuánto pesa esta máquina. Esta es pequeñita. Ya, puedo irme, por ejemplo, a la parte de respaldos, ponerle respaldar ahora. Puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que se me vaya a un, estoy en el nodo 2, ojo, estoy en el nodo 2 y le voy a decir, quiero que se me vaya al Samba, que es una carpeta de Samba que puse justo para el tema de los respaldos. Le voy a decir, hazte un respaldo. Esta máquina es una máquina pequeña, es un contenedor. Entonces en este momento se va a hacer un respaldo. Ahí ya terminó, me salió tarea OK. Y ya se respaldó. ¿Qué es lo que voy a ver? Déjenme refrescar aquí. Si yo voy a ver, por ejemplo, en la parte de Samba, me voy a los respaldos. Aquí está la máquina. Esta está la fecha de ahorita, 10:51, el 8 de enero del 2026. Como es una máquina pequeña, me voy a ir, por ejemplo, al nodo 4. Y como está en un almacenamiento centralizado, que es una carpeta compartida en Samba, yo me puedo ir a mi nodo 4, irme a la carpeta de Samba, a la parte de respaldos y decir, ok, aquí tengo una máquina que la quiero restaurar. ¿Ya? El código nuevo de esta máquina va a ser la 107.
Voy a dejar, sí, que sea en el almacenamiento interno, para que sea otro. El backup sabemos que está en Samba y lo voy a mandar como quien dice al disco interno de ese nodo. ¿Ok? Pude haberle cambiado el nombre. También abajo tenía otra etiqueta para cambiar el nombre. Como para que luego no se confundan entre los nodos. Ok, ya terminó. Y aquí está mi máquina migrada. Entonces, hice un backup. No me pidió un tema de licenciamiento. Hice el tema de respaldo. Lo mandé a una carpeta compartida que está aquí en mi NAS. Es la carpeta que dice Progmox Backup. Si yo me voy a mi File Station, veo mi Progmox Backup. Y aquí en mi Progmox Backup, todas las carpetas que me he ido creando Progmox. Y aquí está la última. Los últimos backups, todos están aquí. Entonces, ya lo restauré. Esta es una máquina pequeña. Que se hizo como un contenedor. Voy a prenderla. Este era un SUSE. No lo he usado hace tiempo, déjenme ver. Ya, ahí entré, a mi SUSE. Entonces la restauramos de un lado, la backupié de un lado, la restauré en el otro nodo, el almacenamiento como está centralizado, me dejó hacerlo sin ningún inconveniente. Y ojo, como les digo, una vez más, estamos utilizando las versiones gratuitas en Progmox. Ahora, lo ideal, si ustedes tuvieran el tema de licenciamiento pagado, van a tener ¿qué es lo que ganan? Ganan dos cosas muy puntualmente. Una, acceder al repositorio Enterprise que tiene Progmox para que estén más al día en el tema de parches. Si hay algo que está descontinuado y tiene algún tema de upgrade, lo puedan ir haciendo con mayor tiempo. Versus el tema de de estos otros repositorios que igual no sirven, pero no son paquetes estables, 100% estables. ¿Cuándo recomendamos utilizar estas versiones pagadas? Así como ahorita, un entorno de laboratorio, si quiero hacer un tema de testing, ver si una máquina me puede correr o no me puede correr. Entonces, ahí recomendamos de preferencia utilizar estos entornos gratuitos, pero si ya lo van a utilizar en su día a día, donde ustedes tienen auditorías en sus empresas, sí promovemos a que puedan tener la versión de suscripción pagada. Y ya hay varios niveles. Ustedes podrían ir optando la que mejor se convengan a sus presupuestos. Entonces, muchas cosas más se podían haber dado, se podían haber hecho ahorita, pero por factor tiempo vamos a quedarnos hasta allí. No sé si hay más preguntas, dudas o consultas. Sí, tenemos en el chat algunas consultas más. Nos quedamos en el tema del hardware mínimo para poder instalarlo al Proxmox. Ya. Entonces, como le decía, por ejemplo, si ustedes van a depender primero de la máquina virtual que quieran correr en ese entorno, pero estas máquinas virtuales de Progmox, miren el hardware que tiene. Memoria 4 GB, 2 virtual CPU y le puse de disco, bueno, este tiene un disco de 120 GB y luego tienen otros discos de 200 GB. Y el Progmox corrió y me dejó hacer el tema del clúster con el hardware que les dije. Ahora, ojo, esto es laboratorio. Si ustedes ya lo van a manejar en un tema de producción, ¿qué es lo que tienen que hacer o qué les recomiendo que hagan? Vean cuáles son las máquinas que van a subir, cuánto necesitan esas máquinas en RAM, cuánto necesitan en CPU, sumen todo ese peso de esas máquinas virtuales y en base a eso, el total es lo que debe soportar su servidor con un incremento adicional para que puedan crecer en el tiempo. Pero aquí como les mostré, o sea, máquinas con 4 GB con 8 GB en RAM, con 2 virtual CPU y con 120 en disco duro, levanté mi Promox. No sé, ¿tengo otra consulta? Sí, al momento de la conversión, ¿qué tiempo se demoraría en cambiar de VMware a Proxmox, por ejemplo, con unas 10 máquinas virtuales? Ok, dependería, bueno, es que ahí entran varias variables, valga la redundancia, porque una va a depender de la velocidad de los discos duros. Si vamos a trabajar con discos, qué sé yo, lentos, algún SATA de 7200 revoluciones, y dos, el tema del peso de la máquina virtual. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en realidad? Es poderlo hacer en paralelo. Tengo mi servidor de VMware, tengo mi servidor de Progmox, ok, cogemos una máquina que ya está exportada, la empiezo a migrar. Ya la metí en producción en Progmox, ya apago la que está en VMware
y listo. Y me voy poniendo ventanas de trabajo para irlas migrando. Si tengo discos muy rápidos, que son discos pequeños, por ejemplo, qué sé yo, máquinas de 100 gigas, de 200 gigas, en el proceso de conversión y de que estén listas en Promo, podrían estar listas ya en intervalos que de 30 minutos, haber hecho ya, bueno, claro, teniendo la máquina como tal ya exportada, entre 30 minutos, máximo una hora, esas máquinas ya pueden estar migrándose en el tema de Promo. A veces lo que más sabe demorar es que se gestione ese backup o se gestione esa exportación del firmware a tener un OBF, a tener un OVA, a decir que paren si es un servicio de SQL que ya no está escribiendo, tener una buena ventana para exportar esa máquina porque mientras más grande va a haber un proceso en demorarnos en sacar esa máquina de firmware. Sin embargo, hay algo interesante acotando esa pregunta, que hay un proceso que también ustedes pueden agregar un almacenamiento aquí. Miren el último almacenamiento que está aquí, un SXI. Yo podría pegarle el almacenamiento de un firmware y luego hacer la exportación desde allí. Hacer la conversión, ya no de exportarla, sino que, o sea, me evita el proceso de exportación a un OBF, un OVA, sino que más bien le pego el almacenamiento y luego empiezo a hacer la conversión desde ese almacenamiento. Pero que sí se sugiere que tengamos igual una máquina virtual ya apagada. Crear la ventana para que la máquina esté apagada, no nos escriban más datos y la exportación se pueda hacer mejor. O sea que le podemos pegar a un SXI y jalarnos o ver el almacenamiento que tiene ese SXI. Si tengan otra consulta. Sí, la verdad sí hay muchas consultas más, Jofre, pero por tema tiempo creo que nos vamos a quedar ahí. Yo creo que ya tenemos que pasar al tema del Kahoot. Igual les pasé nuevamente la encuesta, el link para la encuesta de las personas que no la han llenado. Y les voy a ir proyectando nuevamente el tema del Kahoot. No sé si quisieras finalizar ahí, Jofre, para avanzar con el Kahoot. Sí, podríamos más bien, solo termino con este slide, en donde, bueno, el costo de no decidir si ya migramos o no migramos en este 2026 va a ser si, bueno, vamos a seguir pagando las licencias costosas de VMware, vamos a seguir teniendo una infraestructura subutilizada como lo que les hablaba del caso del vCenter. ¿Qué pasan con estas? Esto se ve, incluso le pueden hacer alguna captura, los pueden investigar. Ya son vulnerabilidades que existen en VMware. Y si no hemos podido actualizar, ya estamos propensos, tenemos ahí una puerta que algún atacante puede aprovechar. Tengamos cuidado con los ataques de ransomware dirigidos. Estos son alertas para los atacantes, decir, ok, van a haber muchos clientes que no han actualizado, empecemos a atacar estas versiones de VMware. Hay vulnerabilidades también por el tema de las VMware Tools. Veamos el tema de la incompatibilidad con estos nuevos sistemas de Windows Server 2025. Sus VMware antiguos los podrán instalar, los podrán utilizar o no. El tema de certificaciones de cumplimiento, si ustedes tienen entidades que analizan si tienen certificaciones de cumplimiento, el hecho de que no tengan actualizado su firmware o que no tengan los últimos parches al día son indicios para decir que no están cumpliendo esas certificaciones. Y ojo, porque tampoco tendrían soporte de fábrica. Entonces, eso solamente es el tema como resumen del costo de no decidir si migramos o no migramos, si seguimos o no seguimos con VMware. ¿Mm? Listo. Ahí sí, Anita, le cedo el paso. Listo, muchísimas gracias, Jofre. Vamos a pasar a compartir el tema del Kahoot para que puedan ir ingresando. Para los que no tengan el celular a la mano, les paso el link por el chat. No olviden que tenemos premios tanto para las personas que llenaron la encuesta y para las personas que van a participar en el Kahoot.
Podríamos tal vez, Jofre, ir respondiendo las consultas que quedaron pendientes mientras van ingresando al Kahoot. Ya, perfecto. Listo. A ver, nos quedamos en los planes. Ok. Los respaldos se pueden hacer en caliente. Me refiero a sin apagar la máquina virtual. Sí, o sea, recordemos que hay, cuando se hace un snapshot, se hace como que un pequeño corte en el tiempo, en la máquina virtual, y ahí se empieza a hacer el proceso de respaldos. Ahora, por ahí también veían las preguntas qué pasa si tienen agentes internos en las máquinas virtuales como Acronis. Eh, Estos agentes internos lo que hacen también es a nivel del sistema operativo, ya no a nivel del hipervisor, sino a nivel del sistema operativo, hacen el tema como de un corte en el tiempo para sacar el backup. Pero sí se puede hacer también en caliente. Ok. Proxmox es compatible con Acronis para respaldo en la nube. Sí, como le digo, se instalan el agente, se reporta en consola de Acronis y empiezan a sacar los respaldos directamente para allá. Ok, acá nos están consultando por temas de planes de suscripción. Si nosotros los distribuimos y damos soporte, efectivamente sí lo hacemos. Igual para temas comerciales, ya vamos a dejar obviamente en el tema de las encuestas, es justamente para poderles ayudar con este tema de consultas y poder hacer un uno a uno en alguna reunión posterior. Ahí daremos muchos más detalles. Otra consulta dice, al migrar se pierde acceso a los servicios y la migración se puede hacer también a nivel de sistema de almacenamiento. O sea, si el almacenamiento está en algún almacenamiento soportado por Proxmox, se lo podemos presentar, pero igual al final del día va a haber una conversión. Si yo vengo de otro hipervisor, como le digo, un Hyper-V, un VMware, que tengo otro formato de archivo, un BMDK, un VHD, perdón, VDH, podemos coger esas máquinas y exportarlas, hacer el proceso de conversión para que Proxmox las pueda entender, porque él de forma nativa no va a coger un BMDK y seguir trabajando en la máquina de forma transparente, no, tiene que haber un proceso de conversión. Pero en el proceso, cuando se convierte, recordemos que en virtualización una máquina se vuelve portable. Yo puedo coger y llevármela a cualquier lado. Entonces, cuando se hace el proceso de conversión, no se pierde nada. Simplemente se cambió el formato eh, de que ya no lo va a leer un hipervisor, sino que ahora lo va a leer otro hipervisor. Ok. Dice compatibilidades con diferentes hardware para los Proxmox. Creo que eso ya lo comentaste también, el tema de Sí, compatibilidad. igual Proxmox, por ejemplo, lo hemos instalado en servidores que tienen HP, que tienen Dell, que tienen Lenovo. En algunos clientes que ya hemos trabajado con estas tres marcas conocidas, nos ha ido súper que bien. Ok, dice, es compatible con cualquier storage como por ejemplo IBM Flash 5200. Sí, o sea, cuando ustedes tengan un almacenamiento, lo que tienen que ver es cómo van a presentar ese almacenamiento a Proxmox. Si van a crear volúmenes y se los van a presentar por iSCSI, ya vimos que iSCSI sí está soportado en Proxmox. Si se lo van a presentar por fibra canal, necesitarían tener la conexión de fibra canal entre el almacenamiento SAN y el hardware para poder leerlo. Pero sí es compatible. Ajá. Ahora, si hay alguna marca nueva o que haya salido que todavía no esté, qué sé yo, me invento, o sea, del MCA 2040 pasaron al MCA 2090 que recién salió, me invento ayer, y no hay todavía algún tema de soporte o algo, se podrían levantar tickets de soporte con Proxmox para ver si hay algún driver o alguna compatibilidad que necesiten hacer o aplicar para estos nuevos modelos. Pero de ahí, por lo general, todos los equipos que están hoy en día comercializados se pueden analizar, se pueden integrar. Ok, y creo que con esta ya terminamos la consulta. ¿Cuáles serían las diferencias entre Proxmox y Hyper-V? Bueno, Hyper-V, recordemos que tiene un sistema operativo Microsoft. De por sí, el Microsoft que instalemos, sea versión 2022, 2025, 2019, nos va a consumir cierta cantidad de memoria RAM, solo para el sistema operativo, sin hablar de lo que es el hipervisor en sí. Recordemos que por ser un sistema operativo Microsoft, también es mucho más propenso al tema de virus. Si analizamos por sistemas operativos y vemos qué cantidad de malware hay a nivel de sistemas operativos Linux y cantidad de malware a nivel de sistemas Windows, nos vamos a dar cuenta que tenemos bastantes virus, hasta para elegir en Microsoft. Entonces estamos utilizando un hipervisor que es mucho más propenso a ataques, por ser un sistema operativo bastante global, versus un Linux. No es que no exista, pero son menos.
Esas son como que dos diferencias rápidas. Otra, el tema de los parches a nivel de Microsoft, también hay que recordar que, o sea, también es bastante propensa que están generando a cada rato parches, cada semana, cada 2 semanas hay un sinnúmero de parches. Y eso también nos obliga a estar como que apagando con mayor frecuencia o creando más ventanas para poder ir instalando todos estos parches. De ahí al final del día los dos son hipervisores, los dos trabajan con múltiples vendors que pueden sacar respaldos de sus máquinas virtuales. Eh, o sea, a nivel de funciones vamos a tener la misma. Si tenemos VMware, Hyper-V o Proxmox, igual los tres son hipervisores que al final del día nos ayudan a virtualizar nuestras máquinas, nuestros entornos de TI. Por funciones serían los mismos. Más bien, bajo las primeras cosas que les mencionaba es donde podrían haber esa falencia. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, por tiempo ya vamos a dar inicio al Kahoot. Con los 14 que están dentro del juego, vamos a iniciar. Muy atentos, por favor. ¿Gana el primer puesto o ganan todos? Gana únicamente el primer puesto. Tenemos aquí una gift card para el número 1. Empezamos. ¿Cómo se llama el expositor que hoy te habló de Proxmox y VMware? ¿Se van a hacer todas las preguntas? No. Listo. 8. Por ahí sí se equivocaron algunos. Siguiente. Veamos cómo estamos. Diego va en el número 1. Siguiente consulta. ¿Sobre qué distribución de Linux está basado Proxmox V? Muy bien. Excelente. ¿Quién va en primer lugar? Mauricio Pico, muy bien, ingeniero. Siguiente consulta. En Proxmox, la tecnología que cumple un rol similar a la vSAN de VMware es... Sí, recordemos que es SEP. SEP era para el tema de la virtualización de los almacenamientos. Muy bien. Veamos cómo se movió el podium. Pamela, muy bien. Siguiente consulta. ¿Qué tecnología usa Proxmox para virtualizar máquinas Windows y Linux? Excelente. Muy bien. Así es. El KVM embebido en el kernel de Linux. Perfecto. Siguiente. ¿Qué ventaja clave tienen los contenedores LXC frente a una máquina virtual tradicional? Así es. Consumen menos recursos. Veamos. Mauricio Pico. Siguiente consulta. ¿Qué sistema de Sí. archivos permite snapshots, compresión y self-healing en Proxmox? Recuerden los sistemas de archivos. Cuando hablamos de los sistemas de archivos. El más usado. Correcto, ZFS. Así es. Muy bien, Anthony. Siguiente pregunta. Esta es la última. ¿Cuál es el mayor riesgo de no decidir una estrategia de virtualización en 2026?
Perfecto. Veamos quién se lleva el premio de la gift card. Tercer lugar, Leo Jaramillo. Segundo lugar, Mauricio Pico. Y primer lugar, Anthony Espinosa. Muy bien, muchas felicidades, Anthony. Nos dejas tus datos por interno para poder contactarte. Y vamos directamente con el tema de la encuesta. Si todos ya la llenaron, vamos a proceder también con el sorteo. Hay 18 personas que están dentro de la encuesta. Igual mientras hacemos el tema de la encuesta, si quieren pueden ponernos ahí en el chat. Una de las preguntas de la encuesta hacía referencia a qué temas les gustaría que revisemos en promo en un siguiente webinar, si es que les interesaría un siguiente webinar. Hay bien alternativas, ¿no? Quizás el tema de respaldo, el tema de CEP, el tema de quizás cómo crear un clúster. O sea, podrían ponernos también qué nuevo tema quizás les gustaría que tratemos en un nuevo webinar. Listo, vamos a compartir el sorteo. Están todas las personas que ingresaron con la encuesta. Mucha suerte a todos. Aquí también hay una gift card. Le damos al primero. Al primero, al primero. Bien, felicidades Roberto Alcíbar García. Si nos puedes también ayudar con tus datos por el chat para poder contactarte, también se lleva una gift card. Con esto damos por finalizado la webinar. Les agradecemos muchísimo por el tiempo y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias. Solvitec, soluciones que te ayudan a crecer. Encuéntranos en medios oficiales como @solvitec.es.